Dios les bendiga. Les voy a invitar a que tomen su Biblia y, guiados por la palabra, abran el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, en el versículo 24, en el versículo 14, perdón. Vamos a explicar la parábola de los talentos. Cuando yo meditaba en mi casa y le decía al Señor, ¿qué es un talento? Para que tú hayas elegido describir el reino de los cielos y lo que tú nos has dado con un talento, yo le decía al Señor, explícame qué es un talento. Yo no me conformé con la idea de que un talento era algo simbólico exclusivamente de dinero. Sabemos que el Señor usa las parábolas para darnos un mensaje más profundo acerca del reino de los cielos. Y justo antes de la parábola de los talentos habla de las 10 vírgenes. Y junto con esta parábola el Señor nos exhorta a estar alertas y pendientes de su regreso. Por eso en ambas historias habla y puntualiza acerca de estar atentos y trabajar mientras Él esté ausente, hasta que venga a establecer su reino aquí en la tierra. Esta parábola a mí me enseñó muchas cosas, desde la perspectiva desde lo pequeño a lo que Dios valora como algo muy grande, así sea pequeño lo que hacemos. El talento que el Señor me explicó significa la vida que Él nos ha dado. Cuando Él contó esta parábola, un talento en ese entonces equivalía a aproximadamente 20 años de trabajo. ¿Qué significa? Que el Señor está dando y cediendo a los siervos algo muy importante: tiempo trabajado. 20 años aproximadamente equivalía a un talento. Era una fortuna para un pescador como Pedro, y era una fortuna para cualquiera de los discípulos, y también para los que lo estaban escuchando. Me imagino yo que cuando ellos escuchaban esta parábola decían: wow, 5 talentos. Eso es una fortuna, es toda una vida de trabajo. Puedes multiplicar 5 por 20, te va a salir en 80 años. Y quizás Pedro, no sé, pensó 80 años de trabajo para cuidar 5 talentos. Y con esto yo entiendo que el Señor nos ha concedido la vida y la salvación y el nuevo nacimiento en Cristo para trabajarlo, para multiplicarlo. Hay que hacer un negocio con el tiempo que Dios nos ha dado. Hay que invertirlo en la obra y en el reino de Dios. El primer siervo le regresó 5 más cuando el Señor volvió, y el segundo le regresó el doble, le regresó 4 talentos. Pero el siervo negligente prefirió esconderlo, y la palabra dice que este siervo le respondió: Señor, sé que eres un hombre duro y que haces cosas imposibles. Porque le dice: yo sé que tú cosechas donde no has sembrado. Entonces le estaba dando a entender: Señor, yo sé que para ti todo es posible, que nada está fuera de tu mano. Y muchas veces como cristianos nos conformamos en esa posición de decir: Señor, yo sé que todo está en tus manos, y bueno, yo voy a esconder este talento, esta vida que tú me has dado, y la voy a guardar y la voy a enterrar, porque tengo miedo de ti. Tengo miedo de que si no lo hago bien, o si no me arriesgo, lo pueda perder. En tiempos rabínicos, esconder el talento o esconder un tesoro no obligaba a la persona a pagarlo si era robado. Cuando lo escondía, se podía excusar de pagarlo. Entonces, como cristianos pensamos que si no hacemos nada para el Señor no nos va a pedir cuentas algún día, o que es preferible mejor quedarnos en ese estado de comodidad o de temor. Porque este siervo fue muy claro con él, le dijo: Señor, tuve miedo. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando, el Señor me decía:
No puedes tener miedo, no te puedes enterrar, no te puedes esconder. Necesito que sigas trabajando en mi obra, y esto es lo que el Señor le quiere decir a la iglesia. El Señor un día va a volver y va a pedir cuentas de lo que hemos hecho con el tesoro que Él nos dio, que es la vida eterna que nos ha prometido, y la salvación y la vida que ahora tenemos, el tiempo que ahora tenemos. La palabra de Dios dice que tenemos que trabajar en las obras que el Señor nos ha dado, con las habilidades y las aptitudes que el Señor ha depositado en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Hay cosas tan simples que podemos hacer. En estos tiempos no podemos escondernos por el miedo al qué dirán o el miedo a ser contagiados. Mi hermano, hay que vivir con fe. Hay que vivir con fe. La fe sin obras está muerta. A un costado de nuestra derecha e izquierda tenemos a un vecino, un prójimo que es nuestro hermano, sea cristiano o no sea cristiano, puede estar pasando por necesidad. Las obras de Dios no necesariamente es predicar delante de una iglesia llena de personas, o estar frente a un grupo de alabanza, o ser muy popular en las redes sociales, en ministerio. No, hermano, el prójimo está a tu lado. Es un vecino al que tú puedes ir a ayudar y tomar y partir tu pan y compartir tu pan con él. Aún los que están enfermos. ¿Por qué te digo esto? Porque terminando la parábola, en el versículo 31, el Señor concluye esta parábola en el mismo capítulo y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas las pondrá a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, como le dijo a estos dos siervos que multiplicaron su tiempo: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Yo te invito a que tú en tu casa analices y escudriñes la palabra. El versículo 35, y no se puede negar, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Hermanos, antes de que pasaran estas situaciones, el país y la nación de Estados Unidos estaba regresando al extranjero hacia el sur, sin tener compasión de su prójimo. Y yo creo que el Señor me ha revelado la dirección en esta parábola para que entendamos que las obras del Señor, las obras de la iglesia, se manifiestan con el prójimo. Tuve sed, es predicar la palabra de Dios. El agua representa al Espíritu Santo. Hay que dar lo que el Señor nos ha dado. Hay que predicar la palabra. Ese es el pan que el mundo necesita. Tuve hambre y me diste de comer. Dice el versículo 36: estuve desnudo y me cubriste. ¿Cuánto el Señor nos ha dado? Si el Señor te ha provisto de talento, talento significa muchas cosas. Te ha provisto de quizás dinero, quizás ropa, quizás comida. Tú tienes que compartirla. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. Si aún tu hermano está enfermo, no importa la enfermedad, para Jesús no hay nada que sea imposible. Tu Dios es Dios soberano y Él es poderoso para destruir y combatir cualquier arma del enemigo, incluso la que estamos atravesando. Si tienes miedo, puedes cubrirte, pero puedes ir a visitar afuera de la casa a tu prójimo, ir a dejarle pan, comida, ir a visitar al enfermo. El Señor aquí no pone una enfermedad específica. El Señor dice: estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Si no te quieres acercar por seguridad, por medida de protección, que es lo que la autoridad nos está pidiendo y estamos respetando, al menos ve y déjale algo a tu prójimo. El Señor nos está pidiendo cosas muy pequeñas.
Entonces dice el Señor: los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos en todas estas circunstancias, hambriento, desnudo? Y el Señor les responde: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor me decía: el talento es tu tiempo de vida. ¿Por qué el Señor le va a dar más al que le trajo 10 talentos? Le va a dar la vida eterna y lo va a poner a cargo de mucho más, porque ha sido un siervo fiel y responsable. Hermano, yo te invito a que no seas un siervo temeroso, sino que confíes y medites en todas las cosas de las que el Señor te ha librado, para que recuerdes quién es tu Dios. Dice en Deuteronomio 8:18: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como este día. En el libro de Corintios, 2 de Corintios 3:5, Efesios 3:7, Efesios 4:7, habla de diferentes maneras de que todo lo que Dios nos ha dado son por gracia, han sido regalos de Dios. En 1 de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. En Lucas 12:48 dice: a todo el que se le haya dado mucho, sean riquezas, habilidades, inteligencia, dones, talentos, mucho se le demandará de él, y al que mucho se le ha confiado, más se le exigirá. Cuando el Señor le dice a los siervos buenos: entra en el gozo de tu Señor, se refiere a entra a la vida eterna. Por eso el que no tiene nada y enterró su vida aquí en la tierra y no la trabajó para el Señor, su vida eterna, hermano, le será quitada, porque en Mateo 25:40 dice: y serán echados al lago de fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes. Esto significa que el Señor no te va a dar más vida allá, vida eterna. Lo importante no es lo que tienes, sino lo que estás haciendo con lo que tienes. No necesitas ganar mucho, quizás ganas 1,500 por quincena. Aún eso, hermano, Dios te lo va a multiplicar. No necesitas mucho. 300 pesos puedes comprar de fruta para llevarlo a alguien. No me jacto de eso, pero ahorita lo acabo de hacer y no te gastas mucho. Y no necesitas tener una gran chequera para ir a hacerle un favor a alguien que está enfermo. Negociar, el Señor dijo: negocien con esto, es invertir bien nuestro tiempo en el reino de los cielos. Yo te invito, para finalizar, que si tú no has conocido al Señor y has quedado impactado por esta historia tan maravillosa, que el Señor ha dado mucho a los que no teníamos nada, yo te invito a que tú busques conocer más acerca de este Dios que predicó esta parábola. Se llama Jesucristo. Si aún no has tenido un encuentro con Él, ahí donde estás, detrás de ese televisor celular, por testimonio propio, yo te puedo decir que el Señor es omnisciente y omnipotente. Así me salvó, así me permitió por su gracia predicarte esta palabra. Yo te pido que ahí donde estás, levantes tus manos y le digas: Jesús, yo quiero conocer personalmente esta historia. Yo quiero recibir de ti un talento, Señor, pero trabajarlo. 2 talentos, Señor, los que tú, conforme a mi capacidad, quieras otorgarme, Señor. Pero yo quiero ser un siervo fiel y trabajar en tu obra, porque el Señor tiene vida eterna para ti. El Señor tiene vida eterna para ti. Levanta tus manos y levanta tu corazón en oración y dile: Señor Jesús, yo quiero conocerte, quiero tener un encuentro contigo. Creo que tú moriste en la cruz
Después de haberle contado esta parábola a tus seguidores, el Señor Jesús murió en la cruz por ti, derramó su sangre y entregó su vida para que tú fueras salvo, para que tus pecados fueran perdonados. Pídele que escriba tu nombre en su libro de la vida, para que tú puedas recibirlo en tu corazón y que tú puedas recibir el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre, que te va a dar la capacidad para hablar, para dar pan, para dar agua, para dar abrigo al que está desnudo. Cuando hablábamos de la desnudez, significa cómo estamos delante de Dios. Hay muchas personas afuera que no tienen vestido. El Señor, cuando venimos a Él, nos viste como sacerdotes y como reyes. Pero hay muchas personas afuera que están desnudas espiritualmente. No tienen una cobertura, no tienen una protección. El Señor es el único que te capacita para ir y dar vestido al que está indefenso y no tiene con qué cubrirse. Ese es el Espíritu que tú necesitas. Confiesa que Jesús es tu Señor y tu Salvador, y yo creo que el Señor va a derramar de su Espíritu Santo en tu vida. Vamos a orar por último por la iglesia, para que el Señor nos capacite aún más para su obra. Padre, yo te doy las gracias por tu pueblo y alabo y glorifico tu nombre, Señor, y te pido, Señor, que tú les reveles aún más del propósito que tú tienes para ellos como iglesia. Que sean siervos valientes, Padre, porque solamente los valientes podrán arrebatar tu reino, Señor. Desarrolla, Señor, y haz crecer más la fe de ellos, Señor, en estos tiempos de situación difícil, Padre. Así como estuviste con Daniel, Señor, y con todos tus amados hijos, Señor, tú en medio de este tiempo estás con nosotros, Padre. Pero levanta a tu iglesia, Señor, para que ponga por obra, Señor, la fe que predicamos, Señor, para que anuncie tu palabra a los que tienen hambre, Señor, sed y están desnudos, Señor, para cumplir y trabajar con el talento que tú nos has dado, Señor. Bendigo a todas las personas que me están escuchando, Señor, y creo, Señor, que tu palabra ha sido sembrada, Señor, y que va a dar un fruto en el corazón de cada padre, Señor, para cada hijo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, Padre, y alabo y glorifico tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria. Gracias, Jesús. Dios les bendiga. Gracias. Gracias.